Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a nuestro tercer periodo. Espero que hayan podido descansar en estas vacaciones, si lo podemos llamar descansar, que hayan podido desarrollar otro tipo de actividades. Empezamos este tercer periodo con nuestra clase de historia y vamos a continuar desarrollando el tema que tenía que ver con la civilización griega. La última clase habíamos visto la ubicación geográfica y los orígenes de la civilización griega. Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con las etapas históricas. Estas etapas históricas se dividen básicamente en tres, que son la etapa arcaica, que es la más antigua, que comprende desde el siglo IX hasta el siglo V antes de Cristo. Viene una segunda etapa, que es la etapa clásica, que va del siglo V hasta la primera mitad del siglo IV antes de Cristo, y la última etapa, que corresponde a la etapa helenística, que comienza en la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo. Bueno, entonces la primera etapa es la época arcaica o periodo arcaico. Entonces fue un periodo en el que se creó algo que se conoció como la polis. La polis era un sistema de gobierno en el cual cada ciudad tenía sus propias leyes, tenía su propio ejército, organizaba su gobierno. En este mapa vemos aquí en estos punticos las diferentes polis que se establecieron a lo largo del territorio de los griegos. Cuando hablamos de polis, para que podamos entender un poquito mejor el concepto, es como si hoy en día en Colombia cada ciudad tuviera su propio sistema de gobierno, tuviera sus propias leyes, tuviera su propia constitución y tuviera sus propias fuerzas armadas. Por ejemplo, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, es como si cada una de ellas se constituyera en una polis al tener sus propios sistemas políticos o sistemas de gobierno. Aquí vemos una imagen de una polis, las diferentes partes que constituían cada una de estas ciudades de la antigua Grecia. Estas ciudades crecieron en cuanto al número de habitantes, cada una de ellas fue creciendo, por lo cual muchas personas tuvieron que emigrar hacia otras ciudades, o muchas de ellas se fueron a navegar a lo largo del mar Mediterráneo. Esta linecita que estoy aquí mostrándoles corresponde al mar Mediterráneo. Entonces muchos de ellos, al crecer las polis, dijeron, bueno, nos vamos a navegar, vamos a buscar nuevos sitios donde vivir. Entonces todo esto que vemos aquí en rojo, todo esto, fueron diferentes colonias que ellos fueron fundando. Se establecían en estos lugares y allí fundaban una ciudad. La Acrópolis griega. La Acrópolis era la parte más alta de una ciudad. Era muy común que los griegos construyeran en las partes más altas. De esta manera sus gobernantes tenían como un mejor dominio de la ciudad. Esta imagen corresponde a una acrópolis, que hay muchas de ellas actualmente en Grecia. Época clásica. Dentro de las muchas polis que había en Grecia o muchas ciudades, surgieron dos que fueron como las más representativas y las más fuertes, que fueron la ciudad de Atenas, aquí la vemos en el mapa, y la ciudad de Esparta. Durante este periodo también se destacó un gobernante muy famoso en este periodo, que se llamaba Pericles, que estuvo bajo el gobierno de
de Atenas, y durante su mandato esta ciudad pues alcanzó mayor desarrollo económico, político, y logró dominar parte del territorio que había en esa época. Este deseo de Pericles y de Atenas de conquistar los territorios que habían a su alrededor generó una de las guerras como más famosas de la historia, que fueron las llamadas guerras médicas. Estas guerras médicas fueron enfrentamientos entre los griegos y los persas, que también eran llamados medos, de ahí el nombre de guerras médicas. Aquí vemos la imagen de un ejército griego. Aquí a mí, este es el poderoso ejército griego que había en esa época, y los persas también tenían un ejército bastante poderoso. Ya en esa época empieza a surgir algo que se conoce como la estrategia y la táctica militar, que la iniciaron los griegos y posteriormente fue desarrollada por los romanos. Los soldados de la infantería griega eran conocidos como hoplitas, ese era el nombre que se les daba. Eran bastante valientes y eran enfrentamientos en esta época que se hacían cuerpo a cuerpo. Tenían armas bastante sofisticadas para la época. Ciro el Grande fue un rey persa que comandó su ejército, y a través de este ejército logró conquistar algunos territorios griegos. En algunos casos triunfaban los griegos y en los otros era el ejército persa o medo, liderado por Ciro. Otra guerra que es muy famosa y muy conocida durante este periodo fueron las famosas guerras del Peloponeso. Peloponeso, voy a señalarlo acá, es esta península. Esta península se conoce como la península del Peloponeso. Esta guerra del Peloponeso enfrentó a dos ciudades, como mencionábamos anteriormente, muy importantes, que fueron la ciudad de Atenas y Esparta. Aquí vemos en la diapositiva, vemos algunas ruinas de Esparta, parte de lo que se conoce de esta ciudad, que tenía un carácter militar, un carácter guerrero. Y aquí a mi izquierda tenemos la ciudad de Atenas, que actualmente es la capital de Grecia. Estas guerras se iniciaron hacia el año 431 a.C. y se prolongaron hasta el 404 a.C., o sea, fueron más de 27 años de enfrentamientos continuos entre estas dos ciudades. Obviamente que habían unos periodos de paz, pero se reiniciaban nuevamente estos periodos de guerra entre estas dos ciudades. Y finalmente en esta guerra Atenas derrotó a Esparta. Las imágenes que vemos corresponden a un casco griego y a una coraza, que era una especie de armadura que utilizaban en esa época los soldados. Estos restos corresponden a hallazgos realizados principalmente por arqueólogos y personas que se han dedicado pues a estudiar el tema a profundidad. La época helenística ya fue como la decadencia del imperio griego, porque ya más adelante viene lo que es el imperio romano. Y una característica muy importante fue la difusión de todo lo que tenía que ver con la cultura griega por parte de uno de sus representantes más importantes de este periodo, que fue Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, el conquistador de esta época, que a través de sus conquistas iba difundiendo todo lo que tenía que ver con la cultura griega. Recordemos que los griegos fueron los que crearon o inventaron lo que fue la filosofía, y a partir de la filosofía
surgieron las ciencias que hoy en día conocemos, la química, la física, la matemática. Muy bien, este era el tema que quería presentarles en la clase de hoy. Espero que hayamos aprendido muchas cosas y nos vemos entonces la próxima clase. Les deseo un buen día y muchas gracias.